Buen día. Bueno, entonces iniciamos ya en forma con las clases de programación 1. Eh, Vamos a iniciar con el tema de programación orientada a objetos. Ojo, no vamos a ver en detalle, o sea, tan profundamente este tema de programación orientada a objetos. Vamos a ver entonces básicamente la estructura que vamos a utilizar o que más se utiliza en la programación orientada a objetos, para que usted tenga una idea de cómo se crean básicamente clases y a partir de esas clases se crean o se instancian los objetos. O sea, la idea es, eh, con esta clase, es dar una pequeña introducción a lo que es programación orientada a objetos, para que usted tenga un basamento teórico y así cuando nosotros veamos PHP y empecemos a crear la estructura que va a conectar nuestros proyectos individuales con una base de datos, entonces podamos construir clases y objetos a partir de ella. Entonces, esto no es una clase profunda de programación orientada a objetos, sino es una, vamos a llamarlo como una introducción para que se entiendan los conceptos de lo que vamos a ver ya en el lenguaje de programación más adelante, ¿no? Sin embargo, en el plan de evaluación yo le coloco una ponderación a esto porque a mí me interesa que ustedes aprendan eh, la estructura básica de creación de clases y de objetos, o sea, que se entienda eso en concepto y eso, para fijarlo, bueno, debemos practicarlo. Entonces, ahorita vamos a ver la teoría que siempre se debe dar. Y luego, entonces, sí vamos a forma a trabajar con esa teoría. O sea, vamos entonces a aprender a crear clases y luego de que creemos esa clase, vamos a crear objetos a partir de ella y vamos a entender entonces por qué torno orientado a objetos se trabaja de una forma más ordenada, ¿no? Eso vamos a ir viendo entonces eh, a lo largo de esta clase. Eh, bueno, como su nombre lo indica, ¿no? Programación orientada a objetos. Ajá, pero ¿qué son objetos? Son cosas que se pueden percibir por los cinco sentidos, en una representación real o abstracta del mundo real. O sea, son cosas que ya conocemos, que existen, por lo tanto podemos modelar, ¿no? Cualquier cosa real o abstracta en la que se almacenan datos que contienen métodos que los manipulan, ¿no? Ya vamos a ver el concepto como tal de qué es un objeto abstracto, ¿no? Pero básicamente, como ven los ejemplos, ya todos conocemos de vehículos, de animales y de personas, ¿no? O sea, son cosas que existen en la vida real. O sea, entonces, la programación orientada a objetos se enfoca en objetos de la vida real, es lo que modelamos, ¿no? Entonces, véanlo como que, eh, eh, por ejemplo, los bancos tienen un sistema, ¿no? Que modela eh, cosas de la vida real, ¿no? Como, por ejemplo, manejan cuentas, manejan dinero, manejan clientes, manejan una cantidad de, de objetos, ¿no? Si lo llamamos de esa forma, que existen y los cuales tienen características y esas características, o esos objetos también tienen un comportamiento que se puede modelar, ¿no? Y es en lo que se basa la programación orientada a objetos. Eh, ¿Qué significa orientación a objetos, no? El software se organiza como una colección de objetos que contiene tanto estructura como comportamiento, lo que vendría, lo que le venía diciendo ahorita, ¿no? Vamos a ver, eso lo vamos a ver ya en detalle cuando estemos desglosando, ¿no? La parte de lo que llamamos clase, ¿no? Vamos a ver que existe un conjunto de características, ¿no? Que forman la estructura de ese objeto
Y también existe un conjunto de acciones que eh, que esas clases o que esos objetos eh, pueden ejecutar. Eso le llamamos comportamiento. Entonces, eh, la orientación a objetos se organiza como una colección de objetos que contienen estructuras, o sea, características, ¿no?, que los definen, y comportamientos, acciones que esos objetos pueden realizar, ¿no? Eso igualito lo vamos a ver bien en la estructura y se va a entender un poco más esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué es el desarrollo orientado a objetos? Es una nueva forma de pensar acerca del software basándose en abstracciones que expresan las características esenciales de un objeto, las cuales distinguen el objeto de los demás que existen en el mundo real. Vamos a ver entonces, igual ahorita estamos viendo otra vez el concepto de abstracción, vamos a verlo más en detalle, ¿no?, para que se vea a qué nos referimos cuando decimos que se basa en abstracciones, ¿no? Entonces, ¿qué es abstracto? Abstracto es todo aquello que no tiene materia, pero que sí existe, es real, entonces tiene un significado, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, animal puede ser desde una hormiga, un delfín o un humano. En nuestro cerebro, el concepto de animal es algo genérico que abarca a todos los animales, ¿no? Seres vivos en reino de la existencia. Pero en el mundo real no existe como tal un animal, ¿no? Sabemos a qué nos referimos cuando eh, nombramos algo como un animal, pero básicamente no existe eh, nada que sea un animal, ¿no? O sea, específicamente que podamos tocar, ¿no? Ni siquiera hay un mamífero. Sabemos que hay una clasificación de animal, ¿no?, una categoría de animal que podríamos eh, nombrar como mamífero, pero físicamente como tal, ¿no? No tenemos un mamífero, ¿no? Lo que tenemos son especímenes, por ejemplo, de perros, vacas, hormigas, cocodrilos, gatos, etcétera, pero no básicamente un animal, ¿no? Ni un mamífero tampoco, ¿no?, en plan general. Es cierto que un perro es un animal, pero el concepto final, el ejemplar, es de perro y no de animal, ¿no? ¿Sí? Eh, entonces, a eso se refiere con lo abstracto, ¿no? Son ciertas o ciertos conceptos que tenemos o que conocemos, pero que físicamente no los podemos tocar, no los podemos eh, representar de una forma así como lo hacemos, por ejemplo, con un espécimen como perro, vaca, hormiga, etcétera, ¿no? Eh, Aquí lo vemos, ¿no? Eh, Fíjense que en esta gráfica, ¿no?, tenemos en la parte superior, ¿no?, eh, un objeto abstracto, llamado animales, ¿no?, que tiene un conjunto de características que globalmente se pudieran atribuir a, a todos estos, ¿no? Que luego, fíjense, existe una clasificación como mamíferos, aves e insectos que también vendrían siendo objetos abstractos, ¿no? Fíjense que desde animales hasta mamíferos, aves e insectos, nosotros comprendemos estos conceptos, pero específicamente no hay especímenes de esto, ¿no? Ni de insectos, aves, ni mamíferos, sino esto lo podemos llamar como una clasificación, ¿no?, como una categoría, más que todo, ¿no? Entonces, entendemos que las clases abstractas podrían ser entonces como un tipo de clasificación. Podemos entender el concepto, pero no existe un espécimen específico sobre de ave. O sea, no puedo tocar una ave específica, pero sí podría tocar, por ejemplo, un águila o una gallina, ¿no? Porque eso sí existe, ¿sí? Esto es simplemente una clasificación. Entonces podemos identificar entonces los objetos como abstractos cuando nos sirven para básicamente clasificar, ¿no? Clasificar para eh, eh, asignar una categoría o algo, ¿no? Entonces lo que hacemos, o lo que hace la programación orientada a objetos en estos casos, es que agrupa la, de forma muy general, por ejemplo, en esta parte de animales, ¿no?, agruparía las características más generales que tendrían todas las,
los especímenes, por ejemplo, águila, gallina, mosquito, ave, etcétera, se podrían clasificar acá. Y ya un poquito más específico lo haríamos con, por ejemplo, con mamíferos, con aves e insectos. Aquí ya especificamos un poco más, ¿no? Clasificamos un poco más animales y lo subdividimos en otra clasificación, ¿no? Un poco más específica, ¿no? Y al final, entonces, sí tendríamos el espécimen de cada cosa. Por ejemplo, en aves tendremos águilas y gallinas, ¿no? Que águila y gallina sería un ave, pero también sería un animal. Y tendríamos, por ejemplo, en insectos, mosquitos y aves. Y en mamíferos, fíjense, pudiéramos clasificar nuevamente eso, o sea, crear nuevos objetos abstractos, ¿no? Terrestres y acuáticos. O sea, conocemos estos conceptos, pero básicamente el espécimen es vaca y nutria, ¿no? Entonces pudiéramos, básicamente, eh, subclasificar, ¿no? Todo esto. O sea, vemos el concepto de abstracto como que estos objetos que creamos nos sirven para de alguna manera clasificar esos objetos. Entonces, vamos a ver ya más en detalle cómo, entonces, cuando estamos construyendo las clases, es necesario que creemos siempre este tipo de clasificaciones, ¿no? Objetos abstractos para no tener que, eh, en eso se hace la programación mental, no tener que o no tener que volver a utilizar atributos que ya se pueden globalizar para el objeto. Eso igual lo vamos a ver en detalle más adelante. Y ahí vamos a ver por qué entonces utilizamos objetos abstractos para eh, crear entonces nuestros objetos, ¿no? Usando la formación mental. Entonces, fíjense, si separamos entonces la forma como se programaba, como se programa, ¿no? Utilizando ciertos lenguajes de programación, podemos identificar que, por ejemplo, un lenguaje de programación refleja diferentes paradigmas, ¿no? Por ejemplo, el- el paradigma imperativo o los lenguajes de programación estructurados como C, Pascal y COBOL se orientaban más que todo en uso de procedimientos y funciones de una forma estructurada, o sea, de arriba abajo, con una serie de líneas que resolvían, ¿no? Ciertos problemas, ¿no? Pero de una forma lineal, si se puede decir, ¿no? Existen otros lenguajes de programación como Lisp, Hop y Miranda, ¿no? Que trabajan con funciones matemáticas. O sea, en esta parte, estos lenguajes de programación son orientados a, a investigación, ¿no? Y utilizan más que todo funciones matemáticas. La inteligencia artificial se utiliza el lenguaje de programación como Prolog y Paralog, y en, esta, en este tipo de paradigma, ¿no? En la parte de la inteligencia artificial, se utiliza la lógica para hacer o para indicar o para decirle al robot que haga o que ejecute ciertas instrucciones, ¿no? Entonces, más que todo este lenguaje es orientado a la lógica, ¿no? A un conjunto de instrucciones para que el robot o lo que sea que se esté programando ejecute cierta funcionalidad. Y en el que vamos a estar orientados nosotros, que es el que se basa en la vida real, porque estamos modelando entonces objetos que existen y que podemos palpar, ¿no? La programación orientada a objetos. Existen lenguajes como C++, Eiffel, Java, PHP, que es el que vamos a ver, donde podemos entonces modelar objetos de la vida real, ¿no? Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Y es básicamente la orientación actual, ¿no? Es lo que más se está programando ahorita, ¿no? Programación orientada a objetos. Entonces,
La programación orientada es un estilo de programación donde todos los elementos que forman parte del problema se conciben como objetos, ¿no? Definiendo cuáles son sus atributos y comportamientos y cómo se relacionan entre sí y cómo están organizados, ¿no? Entonces, fíjense que aquí incorporamos algo más que son las relaciones que se pueden establecer también en esos objetos cuando los creamos. Entonces, eso lo vamos a ver también más adelante en la lógica, ¿no? Donde vamos a ver que no solamente definimos objetos y le asignamos atributos y métodos, en este caso sería el comportamiento, sino que también estos objetos, una vez que los creamos, se pueden relacionar con otros objetos a través de un campo específico, etcétera, etcétera, ¿no? Eso igual también lo vamos a ver en detalle cuando estemos viendo, ¿no? Ahorita estamos solamente con la parte del concepto. Pero por ahora, entonces ya sabemos que un objeto está conformado por atributos que definen el estado, definen sus características y está también definido por métodos que en la programación tradicional, ¿no? Se trabajaban con funciones o procedimientos. Esto es algo parecido, ¿no? Más o menos funciona de la misma manera que funcionan los procedimientos, pero en programación orientada a objetos le llamamos métodos, ¿no? Y esto define entonces el comportamiento del objeto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente cuando veamos la estructura de una clase, vamos a ver que tenemos que definir sus atributos y los métodos, ¿no? Y eso todo va a estar relacionado con el objeto específico que estamos modelando. Y ese es el ejercicio que nosotros vamos a aprender a hacer acá. ¿Qué ventaja tiene el uso de la programación orientada a objetos artificiales adecuada en prototipos y simulación? La reusabilidad, ¿no? Vamos a ver, cuando estemos ya un poquito más avanzados, vamos a ver que entonces, aplicando la herencia en los objetos, podemos reusar, o sea, evitamos el tener que reescribir objetos o clases que ya están escritas. Entonces, podemos reusar solamente basarnos o eh, enfocarnos en características que definen específicamente a un objeto. Eso también, ese concepto de herencia lo vamos a ver cómo funciona y por qué es útil para la reusabilidad del código, ¿no? Para programar menos, que esa es la idea, ¿no? En programación convencional, el uso de funciones y procedimientos vendría siendo lo que nosotros en programación orientada a objetos vamos a identificar como métodos. Es adecuada para entornos de base de datos y en sistemas cliente-servidor, que es básicamente cualquier aplicación que usted vea ahorita que está funcionando, ya sea en cualquier entorno, por lo general tiene conexión con algún tipo de base de datos y funciona en un ambiente de cliente-servidor. Es idónea para tratamiento de interfaces de usuario. Bueno, eso lo vamos a ver también en detalle, ¿no? Que obviamente cuando estamos modelamos objetos de la vida real y eso se ve reflejado en las interfaces de usuario que hacemos. Ok, entonces fíjense, dice, las clases y los objetos están en todas partes, ¿no? Fíjense que tenemos, veámoslos como una clasificación, ¿no? Llamamos vehículo, y dentro de esa clasificación podemos tener otra subclasificación, ¿no? Aquí pudiéramos observar nada más viendo estos iconos o estas imágenes que pudiéramos clasificar a vehículos también por ejemplo, en vehículos acuáticos, terrestres y aéreos, por ejemplo. Eso podría ser una otra clasificación y luego sacar de esa subclasificación también hacer alguna otra subclasificación o directamente ya identificar el objeto específico, ¿no?
para eso, ¿no? En figuras, por ejemplo, tenemos una clasificación general o una categoría general o una clase abstracta, que llamamos figuras, pero podemos tener sobre figuras otra subclasificación, eh, por ejemplo, de triángulos, círculos, etcétera, que me especifica en más detalle el tipo de objeto de figura. Igual en animales, fíjense, podemos tener igual eh, la clasificación de animales como mamíferos, aves, insectos, etcétera. Y también pudiéramos subclasificar esos tipos, ¿no? Pero todo esto, como vemos, son objetos que existen en la vida real y que podemos entonces modelarnos o trabajar con ellos. Entonces, en programación orientada a objetos tenemos tipos de objetos, ¿no? Los conceptos que poseemos se aplican a tipos determinados de objetos, ¿no? En el análisis orientado a objetos, estos conceptos se llaman tipos de objetos y las instancias se llaman objetos, ¿no? Así, un tipo de objeto es una categoría de objetos, mientras que un objeto es una instancia de un tipo de objeto. Entonces, eso se vería aquí, ¿no? El tipo de objeto en este caso sería vehículo, figura y animal, y por ejemplo, alguno de estos, ¿no? Pudiera ser una instancia o un objeto de vehículo. O sea, yo a partir de ciertas características que tiene este vehículo, puedo entonces crear un objeto llamado barco, por ejemplo, que tiene también, aparte de las características generales que tiene ese vehículo, tiene sus propias características, ¿no? Pero pudiera crear entonces de la clasificación global un objeto de vehículo que se llame, por ejemplo, barco, o que se llame carro, o que se llame avión. Entonces, este sería el tipo como tal de objeto, y estos serían los objetos como tal, ¿no? Que se crean a partir de ese vehículo. Entonces, eh, este último párrafo decía, bueno, lo explica, ¿no? Un tipo de objeto entonces sería una categoría de ese objeto, mientras que un objeto es una instancia de ese tipo de objeto, ¿no? Que fue lo que expliqué ahorita. Entonces, ¿qué tiempo de vida tiene un objeto? Si lo enfocamos en la parte de programación, ¿no? La duración de un objeto en un programa siempre está limitada en el tiempo, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, si lo vemos como una variable, ¿no? Definimos una variable, esa variable puede tener un tipo de vida útil limitado en la ejecución de ese programa, ¿no? Entonces, bueno, los objetos como tal, nosotros también los podemos limitar en el tiempo o tienen tiempo de uso específico. La mayoría de los objetos solo existen durante una parte de la ejecución del programa y luego se destruyen, ¿no? O se eliminan de memoria, ¿no? Esos conceptos también lo vamos a ver en detalle más adelante. Los objetos son creados mediante un mecanismo llamado instanciación, o sea que cuando yo creo un objeto a partir de una clase, que es lo que vamos a ver, a ese proceso, ¿no? De crear ese objeto le llamamos instanciación, o a un objeto le llamamos, cuando creamos un objeto, estamos indicando que estamos instanciando un objeto a partir de una clase. Los objetos deben de existir cuando son destruidos, ¿no? En los lenguajes de programación más modernos existen mecanismos llamados recolecciones de basura que determinan si una variable tiene mucho tiempo en memoria y no ha sido usada por un determinado tiempo. Entonces, inmediatamente ese mecanismo elimina esa variable de memoria y en este caso el concepto que se aplica en programación orientada a objetos es de destruir el objeto, o sea, eliminarlo de memoria cuando ya no está en uso. Ok, entonces ahora viendo en sí las características o la nomenclatura o la estructura del objeto, habíamos dicho que
esos objetos en su estructura se componían de dos cosas, ¿no? Los atributos o las características del objeto, ¿no? Y los métodos. Entonces, los atributos son los datos que caracterizan a los objetos de una clase y determinan el estado de objeto. Por ejemplo, si tuviéramos eh, el objeto vehículo, una de las características, atributos que pudiéramos establecerle al vehículo, podría ser marca, año, color, placa, por ejemplo, serial de motor. Pudiera ser, si es un vehículo, número de puertas, pudiera ser el modelo del vehículo. O sea, hay un montón de características que pudiéramos globalmente establecer para un objeto, por ejemplo, llamado vehículo, y que básicamente lo caracteriza. Entonces, a eso llamamos atributos, ¿no? Viene siendo entonces características que definen o que representan el eh, objeto que estamos modelando, ¿no? Fíjense que en este caso, en vehículo, todo esto, ¿no? Marca, año, color y placa, hacen referencia específicamente a un vehículo, ¿no? Entonces hay que estar pendiente de eso. Cuando estamos modelando, los atributos tienen que hacer necesariamente referencia al objeto que estamos modelando, ¿no? Aquí no aplicaría, por ejemplo, cédula de identidad, por ejemplo. Si es un vehículo, se supone que los vehículos no tienen cédula de identidad, ¿no? Entonces, un atributo, cédula de identidad para vehículos, no aplicaría, por ejemplo. Entonces, ya sabemos entonces que estos atributos hacen referencia o caracterizan al objeto que estamos modelando. Simplemente son atributos que cuando veamos la implementación vamos a ver que estos atributos, dependiendo del tipo eh, que tengamos, podríamos tener, eh, por ejemplo, marca pudiera ser un atributo de tipo carácter o string, porque básicamente tiene eh, cadena de caracteres. Año pudiera ser numérico, ¿sí? Color pudiera ser alfanumérico, ¿no? Dependiendo de lo que quiera establecer en colores, ¿no? Entonces, estos atributos, entonces, en la vida real vamos a ver que tienen un tipo de dato, ¿no? Que vamos a establecer, ¿no? Entonces, estas características, repito, aplicarían para el objeto que estemos modelando. Luego, la segunda parte que vimos de la estructura de un objeto vendrían siendo los métodos, ¿no? Y en ese momento vimos que los métodos básicamente representan el comportamiento que va a tener el objeto, ¿no? Entonces representan todas aquellas acciones que se pueden realizar sobre un objeto de cierta clase, ¿no? En la implementación, estos métodos son segmentos de código en forma de funciones, ¿no? Esto básicamente se resume en lo que en la programación estructurada veíamos como funciones o procedimientos, que eran bloques de instrucciones que generan algún tipo de resultado, ¿no? Pudiera hacer un cálculo, pudiera mandar a imprimir algo por pantalla, etcétera, etcétera. Entonces los métodos vendrían siendo las representaciones en programación estructurada sobre las funciones o procedimientos. Entonces, en el caso, por ejemplo, que venimos viendo de vehículo, ¿no? Si estoy modelando un objeto llamado vehículo, ya vimos las características que puede tener. Yo pudiera tener unos métodos que son acciones que puede hacer ese objeto y pudieran ser estas, ¿no? Encender, acelerar, girar y frenar. Fíjense que estos métodos, específicamente si lo vemos en vehículo, lo hacen, ¿no? Eh, Va a tener un procedimiento para encender, un procedimiento para acelerar, un procedimiento para girar y un procedimiento para frenar, ¿no? Entonces, fíjense, todo esto también, o estos métodos, hacen relación al vehículo. O sea, yo aquí no puedo, eh, por ejemplo, indicar un método de
exprimir, por ejemplo. O sea, un vehículo no exprime, ¿no? Exprime son las lavadoras. Entonces, yo no pudiera tener aquí un método que se llame exprimir porque no hace referencia al vehículo. Fíjense que todos estos métodos que están aquí son factibles que pueda ejecutarlos un vehículo, ¿no? De hecho, todos lo hacen. Entonces, cuando estamos modelando, que eso es importante, eh, tanto los atributos como los métodos deben hacer referencia al objeto que estamos modelando. Obviamente también cuando estamos modelando debemos eh, eh, colocar un nombre que haga referencia específicamente a lo que queremos modelar. Entonces, en cuanto al proceso de abstracción, que es un mecanismo que utiliza la programación orientada a objetos, un proceso mental que tiene dos aspectos complementarios. El aspecto de destacar los detalles relevantes del objeto de estudio y el aspecto de ignorar los detalles irrelevantes del objeto. Se refiere al énfasis en el qué hace más que en el cómo lo hacen. Expresa las características esenciales de un objeto, las cuales distingue al objeto de los demás. Bueno, en esta parte de la abstracción, vamos a ver que cuando estamos definiendo los objetos, nos enfocamos entonces en específicamente las acciones que nuestro objeto va a realizar en nuestro desarrollo, pues, el que queramos eh, realizar, ¿no? Vamos a ver que entonces existen también unos mecanismos que permiten que yo pueda ocultar, ¿no? Ocultar eh, eh, algunos procedimientos, algunos atributos, etcétera, etcétera, que podamos, que, que van a permitir que yo pueda proteger de alguna manera mis datos, ¿no? Y en ese caso, yo puedo crear, ¿no?, nuevos métodos que protejan ese tipo de información. Bueno, todo esto lo vamos a ver ya cuando estemos realizando clases de objetos y se va a entender mucho mejor, ¿no? Otro mecanismo que utiliza la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. Fíjense, el encapsulamiento consiste en unir en los tipos de objetos las características y comportamiento. Estos son las variables y los métodos. Esto recibe el nombre de ocultamiento de información. El encapsulamiento evita la corrupción de los datos del objeto, ¿no? Y esto se maneja, ¿no?, más o menos lo que venía explicando ahorita, se maneja utilizando tipos de acceso, ¿no? Cuando yo defino entonces mi estructura, yo puedo tener varios tipos de acceso, tanto para los atributos como para los métodos. Y basado en esos tipos de acceso, yo pudiera proteger a mi clase o a mis métodos de que sean modificados a través del código. Entonces, viéndolo por encima, porque esto lo vamos a ver en detalle ya cuando estemos construyendo la clase, podemos tener tipos de accesos públicos, ¿no?, que cualquier objeto puede acceder. O sea, en este caso, si yo no le coloco un tipo de acceso a mis atributos o a mis métodos, por defecto, eh, el atributo es público, o sea que cualquier objeto puede acceder. Por el contrario, si les coloco a mis atributos o a mis métodos el atributo es privado, solo, fíjense, solo se puede acceder desde la clase, ¿no?, donde se está definiendo el atributo o el método. Y si le defino el tipo de acceso protegido, solo se accede desde la clase y las clases que heredan. Todo esto, obviamente lo vamos a ver en detalle y vamos a trabajar con tipos de acceso público y privado para ver qué diferencia hay si yo defino algún atributo público o privado y por qué debería usarlo en la definición de mis objetos.
que el mensaje, instrucción o procedimiento que se envía a un objeto, ¿no? Es la estructura del mensaje, el objeto al cual se le envía el mensaje, el método que sea que se ejecute y cualquier otro. Ok, seguimos. Se me pasó el tiempo. Se me pasó el tiempo muy rápido. Bueno, suele suceder alguna vez. Bueno, vamos a repetir esta parte, ¿no? Que fue donde nos quedamos ahorita. Ya vimos la parte de encapsulamiento y vimos que esto, los tipos de accesos públicos y privados y protegidos, esto lo vamos a ver en detalle y vamos a ver las diferencias que hay cuando creamos un objeto y le colocamos los atributos públicos y privados a- a los métodos. También le podemos aplicar estos tipos de acceso y vamos a ver en qué consiste eso en detalle, pero ya en la práctica, ¿no? Este es el concepto general. Pero básicamente sirve para, de alguna manera, ocultar o encapsular eh, el diseño y evitar que sean manipulados eh, los métodos de alguna forma, ¿no? De alguna manera nosotros podemos entonces proteger utilizando accesos, tipos de acceso, el diseño que hagamos de nuestra estructura de datos, ¿no? Eso es importante. Estamos hablando cuando se cortó la sesión de mensajes, que son instrucciones o procedimientos que se envían a un objeto, ¿no? Vamos a ver esta parte de los mensajes, que es cómo yo, una vez que instancio, que creo un objeto a partir de una clase, puedo entonces invocar algún tipo, alguno de los métodos de esa clase o asignarles algún valor, pasarle algún parámetro, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que llamamos mensaje, ¿no? Entonces, la estructura de ese mensaje es el objeto al cual se le envía el mensaje, el método que se desea ejecutar, o sea, cómo hago ese llamado, cualquier otra información que necesite el método para poder actuar, ¿no? Ya sea un parámetro que se le pase o, o cuando se le asigna un valor también a un objeto, ¿no? Dentro de la clase, ¿no? Y esto, que también lo vamos a ver en detalle, cuando estemos haciendo la implementación, eh, es como lo hacemos, ¿no? Vendría siendo el nombre del objeto, punto, y ya sea el atributo o el método que queremos invocar o queremos llamar, y en caso, opcionalmente, si recibe o no un parámetro, entonces lo pasamos entre paréntesis. Esta es la nomenclatura básica que podemos utilizar para comunicarnos, ¿no? Con los objetos, ¿no? Nombre del objeto, punto, y el método. Este sería eh, lo que se hace por defecto, ¿no? También puede ser objeto, punto, atributo, pero como vimos anteriormente, por lo general los atributos tienen un atributo, tienen un acceso de tipo privado y siempre nos comunicamos eh, con los atributos a través de métodos, ¿no? Por eso que aquí solamente vemos objeto.método porque es la forma como en general nosotros nos comunicamos con también con los atributos, no solamente con los métodos, sino también con los atributos. Eh, entonces, bueno, simplemente que si un objeto, como vimos, está compuesto de atributos y métodos, y si yo quiero acceder a alguno de ellos, bueno, entonces puedo hacerlo directamente eh, utilizando un atributo o a través de un método, ¿no? Y me puedo comunicar con ellos simplemente utilizando la nomenclatura que vimos, ¿no? Nombre del objeto, punto, atributo, o nombre del objeto, punto, método, y trabajar de esa forma, ¿no? Comunicarme con el objeto de esa forma. Ok, entonces aquí sí, ya vamos a ver un poco más en detalle, ¿no? Cómo se vería un objeto cuando lo modelamos, ¿no? Fíjense que acá ya vamos incorporando en la programación orientada a objetos un nuevo concepto, ¿no? Que es el concepto de clases. Pues, realmente una clase se puede definir como una descripción abstracta de un grupo de objetos, cada uno de los cuales tiene una serie de atributos, un estado específico y es capaz de realizar una serie de operaciones, ¿no?
Entonces, bueno, fíjense, una clase sigue siendo un objeto, pero un tipo particular de objeto, ¿no? Como vimos, puede ser un objeto abstracto, ¿no? Porque a partir de él es que nosotros vamos a crear eh, instancias u objetos, ¿no? De esa clase. Esa clase entonces contiene en su estructura atributos y operaciones o métodos o acciones, como le queramos llamar, pero en programación orientada a objetos la vamos a llamar métodos, ¿no? Va a tener atributos y métodos, ¿no? Que son básicamente las acciones que va a hacer el objeto. Fíjense, la representación como lo hace, cuando, si ustedes ya vieron, no sé si ya vieron ingeniería del software, cuando ven el concepto de UML, UML representa las clases de esta manera, fíjense. Esto sería el nombre de la clase, en este caso lavadora, ¿no? La que queremos modelar. Después en el siguiente cuadro tenemos los atributos, que sería, por ejemplo, marca, modelo y capacidad, ¿no? Y fíjense que estos tres atributos hacen referencia a una lavadora. Y luego, en el otro cuadro tenemos los métodos, ¿no? Que sería en este caso programar, poner ropa, cerrar puertas, lavar, que son, fíjense, acciones que puede hacer una lavadora y que tienen relación con ella, ¿no? O sea, fíjense que los atributos y los métodos hacen referencia al objeto que queremos modelar. Si usted ve algo así parecido, ya usted sabe que esto es una clase que tiene entonces atributos y métodos, ¿no? Que es lo que vemos acá en el. Entonces, tenemos clases, objetos y métodos. Las clases son patrones que indican cómo construir los objetos. Fíjense, bueno, también acá otro concepto, ¿no? Aparte que es un objeto abstracto del cual podemos eh, crear un objeto. Dice que también son patrones que indican cómo construir los objetos. Vean esto como que la clase es una plantilla de la cual yo puedo crear muchos objetos, ¿no? Del mismo tipo, ¿no? Véanlo como, por ejemplo, si yo quiero crear un currículum en Microsoft Word, por ejemplo, yo puedo irme a una plantilla que ya tiene en conjunto o una estructura realizada y yo trabajar en base a ella. Pero fíjense, yo, por ejemplo, cuando creo un currículo en base a una plantilla en Word, que es lo que estoy diciendo, esa plantilla no se altera. Lo que se altera o lo que se crea es una copia, básicamente, de esa plantilla y es con la que yo voy a trabajar. Entonces, básicamente, en el tiempo que le estoy dando, yo estoy creando un objeto, que es un currículum que va a tener mi nombre, basado en una plantilla preexistente y yo lo que hago es modificar, ¿no? O asignarle valores a eso, ¿no? Eso es más o menos el concepto, ¿no? Entonces, cuando decimos aquí que una clase son patrones que indican cómo construir objetos, veámoslo como si fuera una plantilla y a partir de ella, entonces nosotros vamos a crear objetos que van a tener los mismos atributos y los mismos métodos de esa clase, ¿no? ¿Por qué? Porque se creó a partir de ella, ¿no? Entonces los objetos, fíjense que dicen instancias de las clases en tiempo de ejecución. Entonces, yo creo la estructura, o sea, creo mi clase como tal, con sus atributos y métodos, como lo vemos acá acá en este ejemplo. Creo mi clase con atributos y métodos, y luego, a partir de esta clase, yo voy a crear objetos que obviamente van a tener los mismos atributos y los mismos métodos que tiene la clase que creo, ¿no? Entonces, los miembros de la clase son atributos que son características propias de los objetos y pueden ser variables numéricas o referencias a otros objetos. Los métodos, entonces, son comportamientos de los objetos y son funciones que operan sobre los atributos de los objetos, ¿no? Entonces, eh, eh, vemos acá que nosotros creamos las clases, y a partir de las clases creamos los objetos, y con los objetos es que trabajamos, ¿no? No trabajamos con la clase, sino con los objetos que creamos a partir de ella, ¿no?
porque hay acceso a datos y métodos. Esto más o menos como los mensajes, ¿no? Después de que se ha creado un objeto, se puede acceder a sus datos y métodos utilizando la notación siguiente, ya lo vimos, ¿no? Nombre del objeto punto dato o atributo, referencia a un dato de un objeto, o nombre del objeto punto método, que hace referencia a un método de un objeto. Entonces, de esta forma, yo puedo acceder, una vez que instancio o que creo el objeto, puedo acceder a los atributos o a los métodos de la clase de la cual creé ese objeto. Ya vamos a ver un ejemplo en más detalle. Y esto aquí, bueno, este ejemplo aquí asume que ya nosotros conocemos que hay una clase que se llama fecha. Ya vamos a crear esa clase para que se vea este ejemplo un poco mejor. Y dice que a través del punto se puede acceder tanto a los atributos como a los métodos. Aquí creamos o instanciamos de forma genérica un objeto de tipo fecha llamado reunión. Y fíjense que ese objeto que se crea, entonces, para yo poder acceder a los atributos, eh, eh, utilizo la nomenclatura objeto.atributo o objeto.método. Vamos a crear esta clase para que sigamos viendo y entendiendo cómo se vería eh, en un entorno, por ejemplo, de programación, ¿no? Vamos que aquí no está, ¿no? Aquí está más, simplemente la implementación. Aquí vamos a ver, entonces vamos a crear la clase y vamos a entender este ejemplo que está acá, ¿no? Vamos a crear, vamos a utilizar el Sublime, sí, vamos a utilizar Sublime. Vamos a crear un nuevo archivo que vamos a poner una estructura y vamos a poner la creación de una estructura básica de clase, ¿no? Vamos a poner creación de clase básica. Y aquí, entonces, creamos una estructura para el ejemplo que estamos viendo ahí ahorita para que se entienda esta parte. Ok, entonces creamos esto y lo primero sería utilizar la palabra class o clase y en el caso de, vamos a ponerlo en doble pantalla para que se vea mejor. Fíjense, queremos modelar, o yo quiero modelar en este caso, porque aquí básicamente estamos creando un objeto a partir de una clase llamada fecha, pero esa clase no existe. Entonces vamos a crearla para que se vea por qué se implementó de esa manera, ¿no? Eh, Le llamamos a la clase fecha y esa clase entonces va a tener una estructura genérica, que por lo menos por lo que veo acá, fíjense, tiene tres atributos, que es el día, mes y año. Entonces yo puedo establecer un atributo para la clase fecha llamada día, otra llamada mes y otro atributo llamado año. ¿Sí? Y tengo un método que dice aquí que se llama dar formato, ¿no? Que entonces creamos un método que se llama dar formato. Y ese dar formato simplemente va a utilizar los atributos que, que ya están definidos ahí en la clase fecha y va a formatear esa salida, ¿no? Entonces aquí le damos, vamos a retornar la fecha formateada, ¿no? La fecha sería formateada, sería algo como esto, ¿no? Le doy día, más, y entre paréntesis pongo el backslash, más
mes más, entre comillas sería esto, más año. Y eso me daría la fecha, más o menos en este formato, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que quiero retornar, ¿no? La fecha formateada. Entonces, fíjense, si lo vemos sin hacerle mucho detalle, ¿no? ¿Cómo veríamos la clase fecha? Sería algo parecido a esto, ¿no? Fíjense que la clase empieza con la palabra que se va a clase o clase, como lo quieran llamar, el nombre de la clase, en este caso fecha, y los atributos, ¿no? Como les dije, estos atributos pueden tener algún tipo de, un tipo de dato. Por ejemplo, yo puedo decir que día, mes y año son de tipo entero y le pongo una clasificación a él. ¿Sí? Entonces, eh, estos tres atributos que tiene la clase fecha van a tener, son de tipo entero, o sea, numérico, y luego aquí yo voy a retornar en este método. Fíjense que este método tiene el nombre del método, coloco estos paréntesis porque los métodos pudieran recibir algún tipo de parámetro, en este caso no recibe ninguno, abro mi llave y aquí utilizo la palabra reserva de retorno para retornar un valor de ese método que retorna ese método. Entonces este método retorna la fecha formateada. Esta fecha, ¿no? Utilizo estos atributos y los retorno utilizando un formato, ¿no? Aquí el más lo que va a hacer es va a funcionar como un método de concatenación, ¿no? Para sumar o crear esta salida que es lo que quiero retornar. Entonces, fíjense, así se vería, ¿no? Muy básico. Aquí, así se vería la clase fecha, ¿no? Entonces, fíjense que siguiendo este ejemplo acá de la instanciación del objeto, ahora, una vez que creamos nuestras clases, nosotros podemos instanciar o crear objetos a partir de la clase fecha. ¿Sí? Veamos entonces que esta clase que llamamos fecha vendría a representar como una especie de plantilla, ¿no? Con la cual nosotros vamos a crear objetos que van a tener esta misma estructura. O sea, esos objetos que vamos a crear van a tener disponibles estos atributos y este método que está acá, ¿no? Y entonces nosotros vamos a trabajar con esos objetos y no con la clase, ¿no? Entonces, fíjense, a la clase, al ser nuestra plantilla, nosotros no la vamos a alterar. Nosotros vamos a trabajar es con los objetos que hagamos, que creemos o que instanciemos de esta clase, ¿no? ¿Cuántos objetos podemos instanciar o crear de esta clase? Los objetos que queramos. Fíjense, si vemos aquí este ejemplo, aquí en el ejemplo vamos a replicarlo acá. Fíjense que aquí yo digo que yo voy a crear un objeto llamado reunión, ¿sí? Que va a ser igual a new, usamos la palabra reservada new y utilizamos el nombre de la clase de esta manera. Fíjense, esto, básicamente aquí yo le estoy diciendo, bueno, de, de tipo fecha, me vas a crear un objeto que tenga esa estructura, ¿no? Que tenga esta estructura que acabo de definir. Entonces, una vez que yo creo, utilizando esta, aquí se crea el objeto de tipo fecha, llamado reunión. Fíjense, una vez que yo creo este objeto llamado reunión de tipo fecha, entonces ya puedo utilizar o ya reunión va a tener disponibles, como lo vemos aquí en la lámina, va a tener disponibles los atributos y los métodos. ¿Cómo entonces utilizo esos atributos y esos métodos? Bueno, fácil.
Yo digo el nombre del objeto, como lo vimos en la lámina. El objeto se llama reunión, por lo tanto, yo puedo acceder al atributo llamado mes, que lo tengo aquí, por ejemplo. Yo le puedo decir reunión.mes, le voy a asignar un valor, que es 0,4 o 4. Estamos en el mes de abril. Y también podría acceder al atributo de día, que hoy es 30. ¿Sí? Y también pudiera acceder al atributo de año, que es 2025. Entonces, fíjense, aquí hay un orden, ¿cierto? En los atributos, pero aquí fíjense que yo accedí o asigné a los atributos en una forma desordenada. Realmente aquí el orden no importa, ¿no? Lo que es bueno saber es que cuando yo creo o instancio un objeto de una clase, yo tengo ya disponible, utilizando los mensajes como lo vimos acá, ¿no? Ese que dice objeto.atributo, 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 yo puedo acceder a los atributos y también a sus métodos. Fíjense que aquí hay un método en la clase fecha que se llama dar formato. Una vez que yo establezco los valores a los atributos, yo pudiera decir reunión punto dar formato. ¿Sí? Tengo que escribirlo tal cual como lo escribí. Si ahí lo escribí con la F en mayúscula y también, ¿no? Aquí también debo dar. Entonces, fíjense, ya entonces el objeto reunión que acabo de crear tiene acceso al método dar formato. Ahora, viendo esta estructura que vemos aquí, si yo le estoy asignando estos valores a los atributos y mi método, el método que está acá, retorna el valor que tienen los atributos, pero añadiéndoles el backslash para producir esta salida, entonces la lógica me dice que esto, si yo lo mando a imprimir, póngase que aquí yo le coloco imprimir esto, ¿no? Esto me traería como resultado 4, no me traería 34, 2025, ¿cierto? Si reemplazamos el valor de día por el que le asignamos, este sería 30. Luego vendría el backslash, luego vendría el mes, que sería 4, luego vendría el backslash este que está acá, luego vendría el año, ¿cierto? Entonces la salida sería esta. Entonces vemos que yo puedo, una vez que instancio, puedo crear eh, eh, objetos a partir de esta clase, ¿no? Que fue lo que hice acá. ¿Y cuántos objetos puedo crear? Los que yo quiera. Fíjense, yo puedo crear otro objeto de fecha, igual, ¿no? Siendo la misma nomenclatura, yo puedo crear, aquí creamos otro objeto, ¿no? Vamos a crear, que creamos otro objeto. Yo le puedo decir, por ejemplo, fecha igual a fecha de nacimiento. Así quiero que se llame mi objeto. Va a ser igual a new, esto es igual, creo un nuevo objeto también de fecha. Y ya aquí instancié este nuevo objeto que se llama fecha de nacimiento. Y al yo hacer esto, ya automáticamente este objeto que se llama fecha de nacimiento tiene acceso a estos tres atributos y a este método. ¿Sí? Ya vemos entonces que la clase me sirve como plantilla porque yo cuando instancio el objeto, yo puedo acceder o puedo trabajar con los atributos. Entonces yo pudiera decir aquí, siguiendo lo que vimos sobre el mensaje, yo puedo decir aquí fecha de nacimiento, que es el nombre que le coloqué a mi objeto, punto, el atributo que es día,
le pongo 16, por ejemplo. También fecha de nacimiento, punto mes, igual a 3. Y fecha de nacimiento, punto año, igual 1990, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces también pudiera, o este objeto que cree a partir de fecha, va a tener acceso también al método que se llama dar formato. Igual también pudiera mandar a imprimir fecha de nacimiento, punto, dar formato. O sea, invoco el método y eso basado en los valores que le asigné a los atributos de la clase, este método me arrojaría por pantalla lo siguiente, ¿no? 16.3.1990. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo puedo seguir aquí creando y creando objetos. ¿Por qué? Porque ya creé mi base, mi plantilla, mi clase. Al crear la clase, entonces yo puedo, sobre ese objeto, crear eh, múltiples, sobre esa clase puedo crear múltiples objetos, ¿no? Que obviamente tienen que llamarse diferente, ¿no? No se van a llamar igual. Pero inmediatamente ellos van a tener disponibles sus atributos y sus métodos. Entonces, eh, eso quedó claro, señores. Si tienen alguna pregunta sobre esto, para seguir entonces avanzando. Pero esto es básicamente, no es construir la clase con sus atributos y métodos. Y luego que ya la creé, lo que hago es que creo mis objetos y los uso, ¿no? Aquí lo estoy utilizando, ¿no? Una vez que creé el objeto, lo uso y puedo crear los que yo quiera a partir de la clase. No, fíjense, esto no está casado con ningún lenguaje. Porque pregunta, ¿qué lenguaje de programación? No, esto no es ningún lenguaje. Así es que vamos a trabajar, fíjense, aquí vamos a trabajarlo de una forma muy genérica. Esta parte de clase la vamos a trabajar con una parte, no, algo muy genérico, ¿no? No está casado con ningún lenguaje. Pudiera tener, estoy usando aquí palabras, por ejemplo, como return, pero puede ser retorno, y pues estoy utilizando clase. Estoy utilizando básicamente nombres acá, ¿no? Clase y return, que lo utiliza cualquier lenguaje de programación. Pero esto, la parte de la nomenclatura, esto va a variar dependiendo del lenguaje de programación. O sea, aquí esto lo puedo poner en español, podría ponerle entero también, o sea, como sea. Entonces, no nos vamos a casar, o pendiente con eso, no nos vamos a casar con ningún lenguaje de programación porque varía, obviamente, con el lenguaje de programación. Cuando estemos viendo PHP y veamos cómo se construye en la clase, vamos a adaptar entonces la definición de esto y de esto, lo vamos a adaptar a PHP. Pero por ahora vamos a crear, ya sabemos que, por ejemplo, si vamos a crear como una estructura nuestra, ¿no? Para trabajar eh, con clases hipotéticas que vamos a ir trabajando para practicar, así como esta. Vamos a crear unas estructuras básicas. Vamos a usar return y vamos a utilizar class como nombre acá. Y para crear el objeto vamos a utilizar la palabra reservada new, que en muchos lenguajes de programación es así, se hace de esta manera, pero no lo vamos a casar por ahora con un lenguaje. No, nosotros lo que necesitamos aprender ahorita o entender es esto y para qué sirve esto, ¿no? Fíjense que aquí ya yo creé esta estructura y creé dos objetos diferentes que son con los que estoy trabajando. Fíjense que ustedes no vieron, siguiendo con este ejemplo acá, ¿no? Ustedes no vieron que yo hice aquí, por ejemplo, fecha punto día, ¿no?
que es un atributo. Que no dije esto, ni dije fecha, punto, dar formato, ¿no? Porque la clase como tal, cuando yo creo una clase acá, no la utilizo dentro de mi programa. Yo simplemente la defino, que fue lo que hice acá, definir mi clase, y después, a partir de ella, creé nuevos objetos. Fíjense, este objeto que yo creé aquí es muy diferente a este. ¿Por qué? Porque su nombre es diferente, que tiene la misma nomenclatura que la clase, obviamente porque la estoy creando a partir de ella, va a tener todo esto, pero son dos objetos diferentes. Ojo con eso. Así que vamos a trabajar esto. Sí, fíjense, por ejemplo, acá, para crear un objeto, vamos a repetir esta parte, ¿no? Fíjense que aquí dice crea el objeto de tipo fecha. Para crear el objeto, lo primero que se coloca es el nombre de la clase, ¿no? Que sería, en este caso, fecha. Luego, el nombre que le voy a poner al objeto, igual la palabra reservada new, que básicamente significa nueva, ¿no? O nueva fecha, o nuevo objeto de la clase fecha, que es básicamente esto. Y fíjense, aquí se coloca el nombre de la clase y se colocan paréntesis. ¿Por qué? Porque esos paréntesis, y lo vamos a ver más adelante, cuando yo creo una clase, yo pudiera pasarle algún tipo de parámetro o algo acá dentro de los paréntesis, ¿no? Que mi clase puede contemplar para hacer cualquier cosa. Entonces, de esta forma, creamos el objeto tal cual como está aquí. Fíjense que aquí, en la segunda vez que lo hice, es lo mismo, ¿no? Coloqué aquí primero el nombre de la clase, después el nombre del objeto que quiero crear, igual la palabra reservada new y la clase. Acá. Entonces, bueno, vamos a utilizar esta nomenclatura que es muy parecida a la que vamos a ver con PHP. Y esto es genérico, ¿no? Vamos a trabajarlo de esta forma, ¿no? Fíjense que inclusive aquí utilicé la palabra imprimir, ¿no? También puede ser print. O sea, como vamos a trabajarlo en un lenguaje genérico que se entienda qué es lo que se quiere hacer. Vamos a trabajar inclusive en español también. Vamos a llamarlo a esto clase aquí. O bueno, ahí elegimos pues cualquiera de las nomenclaturas. Lo importante es que se entienda de que yo defino aquí mi estructura y luego creo tantas instancias como de esa estructura como yo quiera, ¿no? De esa clase, como yo quiera, y así la trabajo. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes aprendan. Pues, ¿alguna pregunta sobre esto para seguir avanzando? Hasta ahora les ha quedado claro lo que es la clase. Es importante esta parte, ¿no? La creación de la clase. Esto es lo que usted va a hacer, obviamente, esto es lo que vamos a evaluar, ¿no? Yo le voy a poner un ejemplo, por ejemplo, yo le voy a poner un planteamiento de un problema y usted debe construir varias clases utilizando más o menos esta nomenclatura y luego debe crear objetos de las clases que creo e invocar los métodos de esa clase. Entonces, por eso les digo que es importante que usted sepa o que les quede claro esto que acabamos de hacer acá, ¿no? Porque esto es lo que vamos a trabajar. Ya entendimos más o menos los conceptos, a qué se refiere, y así es que se trabaja con clases y objetos en los lenguajes de programación. Eh, ¿algún, ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora? ¿No? ¿Quedó todo claro? Bueno, entonces, eh, pudiéramos hacer un ejemplo, otro ejemplo.
con una clase que ya esté, déjame ver por aquí si tengo, un, vamos a buscar algún ejemplo que se tenga por aquí. Probablemente en algún curso yo puse eso por ahí. A ver. Eh, ok, ejercicio de clase. Que pudiéramos trabajar con este ejemplo. Vamos a trabajar con este ejemplo y lo montamos en Sublime. Todo esto ya lo deben de tener ahí. Ah, bueno, les comento que esta tarde, no, este curso ahorita de la mañana, en la tarde, a los que llenaron la encuesta, eh, les voy a pasar un correo donde van a poder acceder al material que yo coloco en Dropbox. Esto que estamos viendo ahorita va a estar en Dropbox y usted entonces puede descargar tanto las presentaciones que estamos viendo como eh, todo el material que estemos viendo aquí en línea, ¿no? Todos estos ejemplos, todo esto que hagamos, eh, lo voy a colocar ahí en el Dropbox. Entonces le voy a mandar el acceso a las carpetas. Le voy a mandar el enlace también a mi canal de YouTube, donde voy a ir subiendo los videos, ojo, eso, los videos de las clases, pero estas clases, como les dije en algún momento, yo las voy subiendo no tan regularmente, porque es cuando yo tengo disponibilidad, voy subiendo la clase, de modo que usted después pueda volver a ver la clase si lo desea, ¿no? Y un conjunto de información que necesitan para trabajar con, o sea, toda la información del curso va a estar ahí en esa carpeta de Dropbox y le voy a pasar toda la información en un correo que les voy a redactar a los que llenaron la encuesta. Entonces, bueno, vamos en la siguiente hora, ¿no? Porque ya se me va a acabar el tiempo acá. Este, Apenas se desconecten, nos volvemos a conectar, vamos a desarrollar, más o menos como hicimos ahorita, vamos a desarrollar esta clase para fijar entonces la parte de clase, ¿no? De clases y creación de objetos para que se entienda bien y después avanzamos con el otro concepto. Nos conectamos ahorita apenas se desconecte. Continuamos acá. Vamos a continuar con esta parte, ¿no? De creación de clases. Fíjense, yo puedo tener, vamos a modelar esto basado en lo que nos dice el enunciado, ¿no? Vamos a ponerle este ejercicio de clase 1 y aquí ya nos dan la estructura, fíjense. Si vemos el análisis de aquello de esto, ya tengo la estructura. Está repetido ahí. Debería ser las personas. Fíjense que una de las cosas que tiene es que las clases, bueno, esta es una convención para casi todos los lenguajes de programación. Cuando se va a definir una clase, colocamos la primera letra en mayúscula, ¿no? Es una convención que eso todo el mundo lo hace. Y eso permite identificar que muy fácilmente que lo que se está definiendo acá es una clase, ¿no? Después dice que tengo varios atributos con su tipo, ¿no?
Y aquí, bueno, no le vamos a poner el atributo, vamos a dejarlo simplemente con el tipo de dato, pero hay un atributo de tipo string llamado nombre, ¿no? O sea, en este caso, estamos definiendo aquí un atributo llamado nombre de tipo carácter, ¿no? O sea, que almacena caracteres. Lo mismo con apellido, ¿no? Tipo string y va a almacenar, entonces, eh, apellidos. Luego la cédula, fíjense. Entonces, la cédula puede ser un entero, ¿no? Porque son puros números. La edad también, entero, edad, ¿no? Y el género lo vamos a definir como una cadena de caracteres también. String. ¿Sí? Entonces, fíjense, estos son atributos y si los analizamos, que es lo que yo decía, hacen referencia a una persona, ¿no? Una persona tiene nombre, apellido, cédula, edad y género, ¿sí? Todos estos atributos calzan perfectamente con la clase que quiero modelar, que en este caso es persona. Luego, no tiene, fíjense que no tiene métodos, solamente uno, que es este que está acá, ¿no? Que lo que hace es básicamente eh, asignar, vamos a hacerlo tal cual, y ahorita les explico eh, cómo funcionaría esto, fíjense. En este caso, viendo el ejercicio, ¿no? Y explicando un poco eh, este método, ¿no? Vemos que este método es público y se llama igual que la clase, ¿lo ven? La clase aquí se llama persona y aquí también persona, ¿no? Aquí hay un errorcito que está como duplicado esta parte aquí, esta parte, ¿no? Está duplicado aquí. Debería ser así, clase persona y ya. Pero vean que la clase se llama persona y hay un método que se llama persona. Vamos a hacerlo tal cual, pero no le vamos a poner el atributo, ¿no? Vamos a poner solamente persona y vemos que persona tiene un conjunto de atributos acá que recibe como parámetro, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es que utiliza los mismos nombres que se utilizaron en los atributos. Ya vamos a explicar esto. Vamos a hacerlo para ahorrar un poquito de tiempo. Me lo voy a copiar aquí y voy a quitar ese punto y coma y voy a colocar una coma. Porque vendrían siendo los mismos y se llaman igual. Realmente, en el ejemplo se llaman diferentes, pero por una letra que se les agregó al inicio. Vamos a verlo así. Y entonces, bueno, para diferenciarlos del nombre real, se les colocó una X aquí delante y listo, ¿no? Y aquí se abriría la llave, se cierra. Y básicamente lo que se hizo acá fue asignar, vamos a copiar también y pegar, se asignaron a los atributos directamente los valores que se recibieron por parámetro. Eso es lo que hace el método. Ok, entonces fíjense, esto que no lo hemos visto y lo vamos a ver más, más en detalle. Esto es lo que a esto se le denomina constructor de la clase, ¿no? Ya que este ejemplo lo tiene, lo vamos a explicar también en detalle, igual cuando ya estemos trabajando eh, directamente con el lenguaje de programación, vamos a ver esta parte, ¿no? Esto de la parte de los constructores, pero básicamente constructor, cuando se crea un objeto, este método se invoca automáticamente, ¿no? Entonces, básicamente este método lo que hace es inicializar los valores que tienen los atributos, ¿no?
Esta es la función que tiene este método aquí en este ejercicio. Fíjense que es el único método que hay y se llama así constructor de la clase porque este método constructor se llama, fíjense, se llama exactamente igual que la clase, ¿no? Al llamarse exactamente igual, ya el intérprete del lenguaje de programación que estamos utilizando identifica que este método se debe invocar eh, al instanciar o al crear un objeto de la clase. Y lo que hace, básicamente, como vemos acá, es inicializar los valores. Fíjese, a este nombre le está asignando el valor que se le pasó como parámetro acá. A este apellido se le está pasando este que se asignó acá, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, ese método constructor lo que hace es inicializar o asignarle valores a los atributos de la clase directamente. Ahorita cuando creemos el objeto, vamos a ver cómo funciona. Yo también puedo tener, se lo voy adelantando, otro método, fíjense, le puedo tener otro método que se llama igual, pero la única diferencia es que este método eh, no va a tener parámetros. Fíjense, entonces, la diferencia, fíjense, este también sería otro constructor, pero a diferencia de este recibe 5 parámetros y este no recibe nada. Entonces, dependiendo de cómo yo cree mi objeto, el intérprete en el lenguaje de programación que estemos utilizando puede determinar por cuál de los dos métodos constructores puede ejecutar. Si cuando se crea el objeto no se pasan parámetros, él ejecutaría esto. Pero si se envían parámetros al crear el objeto, ejecutaría entonces esto. Eso lo vamos a ver en el ejemplo ahorita también cuando veamos. Entonces podemos tener múltiples constructores también de la clase que me van a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, eh, ejecutar algo inmediatamente que se crea el objeto. En este caso, inicializar. En este caso, fíjense, no hace nada. No tiene nada. Es el constructor por defecto, el que, el que no hace nada hasta ahora. Ok, entonces esto sería la primera parte esta que está aquí, ¿no? Donde creamos la clase con sus atributos y los métodos constructores, que yo le agregué este que no está ahí, los métodos constructores, y ya esta clase quedó creada. O sea, ya creé mi plantilla. Acuérdense que la clase en este caso la estamos trabajando como una plantilla y a partir de ella es que podemos crear eh, objetos, ¿no? Entonces ahora vamos a seguir el planteamiento del ejercicio. Vean, el planteamiento del ejercicio. En el punto 1 dice agregar un método a la clase persona que muestre por pantalla el nombre y el apellido. Bueno, entonces simplemente agregamos aquí, le podemos dar el nombre que nosotros queramos, pero yo le puedo agregar, ¿vale? Dice que muestre por pantalla el nombre y apellido. Este, le puedo, le puedo llamar mostrar datos, por ejemplo. Y abro acá. Fíjense que como yo definí mi método, la primera palabra está en mayúscula y a partir de la segunda palabra, la primera letra va en mayúscula. Eso también es una convención, fíjense. Ya vimos dos convenciones, ¿no? Que se utilizan en programación. Las clases inician con la primera letra en mayúscula y los métodos primero en minúscula y a partir de la segunda palabra, si hay, la primera letra va en mayúscula. Entonces, bueno, mostrar datos. Entonces aquí el enunciado me dice que debo mostrar por pantalla el nombre del apellido. Bueno, si yo agarro y utilizo, le digo, bueno, este método va a mostrar por pantalla, le voy a decir imprimir este nombre más apellido. Entonces, bueno, utilizo aquí el atributo nombre más, dejo un espacio en blanco entre el nombre y el apellido y coloco el apellido aquí. ¿Sí? Entonces, esto, en teoría, me imprime los datos de nombre y apellido o el nombre de la persona por pantalla. Entonces ya hice el método, este método hace ese trabajo. Pudiera haberlo hecho también, por ejemplo, en lugar de incluir aquí directamente
el imprimir o el print, como lo queramos llamar, ¿no? Para imprimir por pantalla directamente, yo pudiera haber retornado, ¿sí? Ese valor, ¿no? La concatenación del nombre y el apellido hubiese podido haber retornado, ¿no? Pero aquí me dice que directamente lo imprima, entonces, bueno, voy a utilizar imprimir y listo, ¿no? Ya creé ese método. Ya tengo entonces un método adicional llamado mostrar datos que lo que hace es imprimir el nombre y el apellido concatenado. Después me dice, bueno, agregar un método que muestre por pantalla el género masculino o femenino, sabiendo que el dato ingresado puede ser F o M. ¿Dónde puede ser ingresado ese? En este, en este atributo llamado género. O sea que lo que se va a introducir en el atributo género puede ser F o M. Entonces, basado en esto, mi método debe retornar masculino o femenino, o sea, la palabra como tal. Bueno, vamos a crear ese método. Es un método que muestre por pantalla género. Entonces, bueno, vamos a llamarle mostrar género y básicamente ese método lo que va a hacer es verificar que si es F o M el género, entonces va a mostrar o va a imprimir esto. Fíjense, lo podemos hacer igual como el de arriba o también podemos retornar los valores, ¿no? Vamos a hacerlo como un retorno para ver cómo se comportarían de forma diferente los métodos si imprimo directamente o si retorno un valor, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aplicarle la lógica a esto, ¿no? Entonces, si género es F, imprimo femenino. Y si género es M, entonces imprimo masculino o retorno en este caso, ¿no? Bueno, puedo hacerlo este, como lo haría en lenguaje C, que creo que fue lo que ustedes vieron en semestres pasados. Yo puedo decir aquí, si género es igual a F, entonces debo retornar, ¿sí? Debo retornar femenino, ¿cierto? Eso es lo que me pide, ¿no? Verifico aquí o hago una comparación con género y si es F, entonces retorno femenino. Puedo hacer un else acá, de lo contrario, ¿no? De lo contrario, retorno masculino, ¿cierto? Pero eh, también no estaría validando, ¿no? Porque cualquier cosa que sea diferente de F, entonces me va a decir que es masculino. Entonces ahí tendría que, lo pudiera hacer así directamente o pudiera hacerlo aparte. La trabajaron con Python. Bueno, no nos vamos a meter con Python, pues, porque no lo vamos a hacer. eh, Vamos a trabajar con una estructura genérica. Esto puede ser inclusive, si, pero pienso que se entiende, ¿no? La estructura de comparación es comparar dentro de paréntesis, aquí escribiré la condición, después abro mi llave, si esto es verdadero, o sea, si esto es verdadero, ejecuto esto. De lo contrario, fíjense, aquí cierro esta llave que abrí aquí, abro esta y cierro esta. De lo contrario, retorno masculino. No sé si Python lo hace así, realmente no me he metido con Python a trabajarlo, pero esto sería simplemente una comparación. Lo que le estaba diciendo es que si lo hago de esta manera, cualquier cosa que reciba diferente de femenino me va a mostrar masculino. Entonces, bueno, pudiera dejarlo así y poner directamente sí, hago otro sí, donde específicamente diga si es masculino, entonces
me retorna masculino. Y así entonces lo encasillo de que sea estos dos. De lo contrario, me puede poner cualquier cosa. Pero fíjense que esto básicamente hace lo que me pidieron acá. Dice, agrega un método que mete por pantalla el género. Bueno, en este caso lo estamos retornando y después lo imprimimos. Pero esto resuelve, ¿no? Lo que tendríamos era que comparar acá. Si se cumple esa condición, entonces él va a retornar esto. Bueno, ¿no? Y el punto y coma, bueno, es para finalizar la instrucción, ¿no? Que casi todos los lenguajes de programación lo tienen. Esta sintaxis es genérica. Casi también la mayoría de los lenguajes utiliza la sintaxis del lenguaje C y esta es la que se utiliza. Entonces vamos a utilizar esta nomenclatura genérica así, ¿no? Eh, usando las comparaciones así de esta forma. Ok, mataríamos con eso el punto 2, o sea, estaría cubierto el punto 2 con esto. Esto ya nos retorna lo que nos dice el enunciado. Y fíjense que ahora me dice, por último, agregar un método que muestre por pantalla si la persona es mayor de edad basado en su edad. Ok. Aquí agrego un método nuevo llamado mostrar edad. ¿Sí? Que también dice que ese mostrar edad va a retornar si la persona es mayor o no de edad basado en la edad. Bueno, entonces, este también es súper fácil, ¿no? Si la edad, ¿no? Si la edad es mayor o igual a 18, entonces yo puedo decir, puedo imprimir que es mayor de edad, ¿cierto? Mayor de lo contrario, o sea, si no se cumple esa condición, entonces imprime menor de edad, ¿cierto? Súper sencillo. Menor de edad. Ok. Entonces, esto también cubre lo que me indica el enunciado. Dice agregar un método que muestre por pantalla si la persona es mayor de edad basada en su edad. Listo. Entonces, hace exactamente eso, ¿no? Si es mayor o igual a 18, imprime que es mayor de edad. De lo contrario, o sea, cualquier cosa diferente a esto, es menor de edad. Ok, entonces fíjense, con esto completamos la clase, ¿cierto? Ya la clase entonces tiene estos 5 atributos, tiene 2 métodos constructores, que ya lo vamos a trabajar independientemente para que se vea cómo funciona esto. Y tiene 3 métodos que se crearon nuevos, adicionales, que es mostrar datos, mostrar género y mostrar edad, tal cual como nos lo dijo el enunciado hasta el punto 3. Ahora tengo el último requerimiento del ejercicio. Dice, se pide instanciar o crear 3 objetos llamados estudiante, profesor y empleado de tipo persona e invocar los métodos de la clase persona con datos provenientes del teclado. Bueno, en este caso no lo vamos a hacer el teclado porque es un ejemplo. Vamos entonces, una vez creado los objetos, le vamos a asignar los valores como lo hicimos en el ejercicio anterior. Ok, entonces aquí finalizó la creación de la clase, ¿no? Entonces ahora vamos en la parte de aquí abajo, vamos a instanciar los objetos, que sería el punto 4. Vamos a abrir aquí abajo y vamos a crear los objetos. Ok, entonces tenemos la clase que se llama persona con todos sus atributos y esos métodos y vamos a instanciar 3 objetos. Me dice que debo instanciar 3 objetos llamados estudiante, profesor y empleado. Vamos a instanciar el primero. Creamos entonces el primer objeto de tipo persona llamado estudiante. Fíjense que me dice de tipo persona. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a instanciar un objeto debo decirle qué tipo de dato es. Fíjense que aquí cuando yo creé los atributos, yo dije, bueno, nombre es de tipo string, ¿no?
y cédula es de tipo entero. Ok, entonces, bueno, más o menos parecido es lo que se hace con las instanciación o con la creación de objetos. Debo colocar el nombre de la clase de la cual voy a crear el objeto. En este caso, la clase se llama persona, que fue el que creamos ahorita. Y el objeto, como me dice acá, debe llamarse estudiante. Entonces yo digo, bueno, voy a crear un objeto de tipo persona llamado estudiante. Hacemos igual acá, ponemos la palabra reservada new y aquí repetimos el nombre de la clase. Fíjense, aquí lo puedo hacer de dos maneras. Vean, vamos a copiar esto para entender lo que yo hice arriba, que no está en la lámina, pero que va a estar más adelante cuando estemos viendo otros conceptos. Cuando volvamos a tocar el tema de clase, vamos a ver el tema del constructor de la clase. Yo les había dicho, para refrescar un poco, que estos dos métodos, que lo tiene el ejercicio, este método que está acá, que se llama igual que la clase, y este método que yo creé, que se llama también igual de la clase, son métodos constructores de la clase que se ejecutan, ojo, se ejecutan cuando se crea el objeto. Pero ahora, yo les decía, después de tener múltiples constructores de la clase, pero el intérprete del lenguaje de programación que usted esté utilizando va a determinar cuál constructor ejecutar dependiendo de los parámetros que se le pasen. Fíjense, este no tiene nada y este recibe 5 parámetros. Entonces vean, aquí yo pudiera, si seguimos la nomenclatura que tiene esto, yo pudiera aquí crear dos objetos exactamente iguales o diferentes. Vamos a poner el estudiante 2 aquí para crearlo diferente. Y el primero lo voy a pasar los parámetros tal cual como lo está solicitando, ¿no? Primero el nombre. Por ejemplo, el nombre puede ser Fran y es un string. Luego, el apellido puede ser Díaz, también como un string. Sería el segundo parámetro. Estoy viendo esto, ¿no? Fíjense que aquí en el constructor estoy pasando el nombre, luego el apellido, después vendría el número de cédula. Bueno, aquí separo con comas y paso el número de cédula, que podría ser la mía. Después, otra coma, vendría la edad, que en ese caso, bueno, fíjense que aquí la cédula yo le dije que era entero, entonces no va encerrada entre comillas. La edad tampoco, vamos a ponerle 25. Y por último, vendría el género, que en este caso sería entre comillas, y como me lo dice el enunciado aquí, lo que se recibe es F o M. Por lo tanto, yo puedo pasar M. Entonces, fíjense, aquí hay dos cosas, ¿no? Si vemos esto acá, que es lo que yo quería que ustedes vieran, ¿no? Cuando yo creo este primer objeto que se llama estudiante, ¿verdad? Con esta nomenclatura, y creo el objeto pasándole estos 5 parámetros, básicamente cuando yo creo el objeto, él vendría y ejecutaría este método que está aquí, que se llama persona. ¿Por qué? Porque tiene parámetros o está recibiendo parámetros. Por lo tanto, al ejecutar, al yo crear o instanciar este objeto acá, el constructor va a ejecutar esta instrucción que está acá, que es inicializar con los valores que recibió todos los atributos de la clase, ¿no? Que eso es lo que está haciendo básicamente este método constructor acá, ¿sí? Entonces, si yo hice esto así, entonces yo perfectamente, fíjese, ya, aquí me dice, se pide instanciar tres veces llamada estudiante profesor e invocar los métodos de la clase persona con datos provenientes de TK. Bueno, invocar los métodos, fíjense. Si yo hice esto, entonces ya estudiante puede, o el objeto estudiante
puede invocar los métodos. ¿Cuáles son los métodos? Primero sería mostrar datos y para yo invocar un método, una vez que yo creo el objeto, sería el nombre del objeto que creé, punto el método, ¿no? ¿Sí? Repito, aquí estoy entonces invocando el primer método que se llama mostrar datos, ¿no? Que está acá. Como yo creé un objeto estudiante de tipo persona, ese objeto tiene acceso a este método. Por lo tanto, esto es válido. ¿Sí? Entonces, bueno, como este método imprime directamente el nombre y el apellido, él va a imprimir, si vemos la respuesta que esto daría, si corriéramos ese programa, esto imprimiría, ¿verdad? Y así con espacio y todo. ¿Por qué? Porque fíjense, se pasó como parámetro, como nombre Fran y como apellido Díaz, y como le pasé parámetros cuando creé el objeto, entonces se ejecutó este constructor que está aquí y por lo tanto, fíjense, a nombre se le asignó X nombre y apellido se le asignó X apellido. Por lo tanto, lo que imprimiría sería esto. O sea que básicamente ya todos los datos están inicializados acá. ¿Sí? Entonces, bueno, este sería el resultado basado en este objeto. Luego, me dice que debo mostrar el género, pero fíjese, como yo lo hice, no lo hice literal como me lo dijo acá, sino que en el caso del método género, él retorna el valor. O sea, cuando yo ejecuto el método mostrar, basado en el valor que tiene género, él va a retornar uno de estos dos valores, ¿no? Por lo tanto, fíjense lo que voy a hacer acá, para que se entienda, ¿no? Como él va a retornar un valor y aquí me dice que debo imprimirlo, entonces, bueno, sencillo, yo lo que hago es invocar la palabra imprimir y luego invoco el método que se llama estudiante.mostrar género. Fíjense, como este método de mostrar género, cuando yo lo invoque, él va a retornar, ya sea femenino o masculino, basado en el valor de género. Entonces, fíjense, aquí le estoy pasando el género como parámetro, por lo tanto ya se inicializó y esto, el resultado que va a dar esto es masculino. ¿Sí? Luego me falta invocar el último método que sería mostrar edad, ¿no? Que fíjense que, bueno, si lo hice tal cual como me lo dijo, ¿no? Él imprime la edad. Ok, entonces, como él imprime la edad directamente, lo que hago es estudiante punto mostrar edad. Y esto retornaría, como que estoy pasando la edad como parámetro, se supone que mi constructor inicializó edad aquí, ¿sí? Con ese valor. Por lo tanto, cuando yo mando a imprimir mostrar edad, él va a imprimir acá estudiante. Cuando yo invoco. Entonces vean la diferencia, ¿no? Que era lo que quería con ese ejemplo. Vean la diferencia que hay cuando específicamente el método, como en estos dos casos, mostrar edad y mostrar datos, imprimen directamente. Fíjense que aquí no está la palabra de retorno. O sea, este método no retorna nada. Y este método tampoco retorna nada. Simplemente lo que hace es ejecutar la impresión directamente de los valores de acá y acá. ¿Sí? Pero en el caso de mostrar edad, yo en lugar de imprimir, retorné el valor. Fíjense. Por lo tanto, si yo hago esto que hice aquí, fíjense, que simplemente lo invoco porque ya el método en sí imprime el valor. ¿Sí?
Pero como el método de mostrar género no imprime, sino que retorna, o sea, esto cuando yo lo invoco va a retornar un valor, entonces ahí sí debo incluir la palabra de imprimir para que imprima esto que está acá. ¿Eso se entendió, señor? Quiero que me digan si esta parte se entendió. La instancia del primer objeto, que es el objeto de estudiante, y cómo, y la diferencia que hay entre los métodos que dice, ¿no? Cuando se retorna un valor o cuando directamente el método ejecuta algo. Y aquí vemos la diferencia. ¿Eso se entendió? ¿Hay alguna pregunta sobre esto, sobre el primer objeto que creamos? ¿No? Seguimos. Ok. Todo queda claro, porque esto es lo que usted va a hacer. O sea, yo le voy a poner ejercicios así, obviamente un poco más complicados que este está muy fácil. Y usted debe hacer esta misma estructura tal cual como la estamos haciendo acá, ¿sí? No basado en lenguajes de programación, ¿no? No quiero que lo hagan en Python, quiero que lo hagan así, así como está acá, que es lo que estamos explicando. Entonces, bueno, fíjense, esto lo pudimos hacer muy fácilmente porque utilizamos el constructor de la clase que le paso los parámetros y me inicializa los valores, ¿no? Pero vean en este otro caso. Aquí cree un estudiante 2, ¿no? Esta línea que está acá. Un estudiante 2 con persona, de tipo persona también, pero fíjense, no tiene parámetros, ¿no? Por lo tanto, fíjense, aquí hay dos constructores y entonces si lo estuviera corriendo en algún lenguaje de programación, él vería, ah, bueno, este tiene parámetros y este no tiene. Entonces, bueno, paso por aquí. Y fíjense que este constructor no hace nada, porque es el constructor por default, no tiene nada. Por lo tanto, estos valores de los atributos no están inicializados. Por lo tanto, debo inicializarlos. Entonces, en el caso de, vamos a tomar estos mismos valores, en el caso de que yo utilicé el constructor sin parámetros, aquí yo debería inicializar o debería asignar directamente, por ejemplo, estudiante punto nombre igual a Fran. Pues estudiante punto apellidos igual a Díaz. Después bueno, aquí estudiante 2. Me equivoqué acá. Bueno, estamos creando otro objeto diferente, ¿no? Sería estudiante 2 punto cédula igual a esta. Y luego estudiante 2 punto edad igual a este valor. Y estudiante 2 punto género igual a este valor. Sí, entonces, ahora sí, este estudiante 2 tendría valores para sus atributos que se lo estoy asignando acá. Aquí no fue necesario porque se los pasé como parámetro. Y en el mismo orden los recibe, ¿no? Fíjense que aquí el orden eh, que estableció el constructor fue el que le pasé. ¿Ves? Entonces, no hubo necesidad y lo que hice fue que mandé directamente a ejecutar los métodos. Bueno, aquí sería lo mismo. Aquí sí no hay problema porque una vez que ya están inicializados los valores, puedo invocar los métodos, ¿no? Aquí lo que tendré que cambiar es estudiante 2 y estudiante 2 acá y estudiante 2 acá. Obviamente, eh, pudiera cambiar también aquí los valores y me cambiaría también la estructura, ¿no? Me cambiaría entonces los
Los valores. Ok, entonces aquí sería Pedro. Si mando a imprimir esto sería Pedro Pérez, de acuerdo con los nuevos valores. El género igual sería masculino y la edad sería 50. Ok, entonces se entendió esta parte de los constructores de la clase y cómo funcionan. ¿Sí? Aquí, aquí estoy invocando dos constructores diferentes, por lo tanto, cuando trabajo con el objeto, debo asignar valores o no valores. ¿Sí? Entonces, bueno, se entendió esta parte acá. Agarren este ejercicio que obviamente hoy lo voy a colocar en el Dropbox para que lo tengan ahí y completen lo demás que falta. Sí, ok, perfecto. Sí, señores, no se preocupen ahorita por esto. Esto lo vamos a hacer así. Vamos a hacer varias prácticas de clases y todo eso. Y cuando ya todo esto esté claro, que ustedes ya sepan cómo hacer esto, se lo hace con cualquier editor de texto. Esto lo puede hacer con Sublime, o lo puede hacer con blog de notas, con lo que usted quiera. Va a ser esta estructura y es lo que yo le voy a pedir basado en un ejercicio obviamente un poco más complicado que este. O sea, bueno, mire, ya no me va a dar chance de completarlo, pero hay que crear simplemente dos objetos más, profesor y empleado, basado en esta misma nomenclatura que vimos acá. Entonces, bueno, eso se lo dejo de tarea. Y el próximo miércoles seguimos con otros ejercicios de esto, ¿no? De clase. Y después avanzamos ya con el tema de herencia, ¿no? Que vendría siendo un complemento de lo que vamos a ver de programación orientada a objetos. Pero básicamente esto es lo que yo quiero que ustedes manejen bien. Entonces, bueno, se me va a acabar el tiempo. Vamos a dejarlo hasta aquí y le estoy pasando el correo en el transcurso del día de hoy.